Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandrina Rodríguez Castillo y a continuación le presentaré el tema lesión térmica y nutrición que corresponde a la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 y también al momento 2. ¿Cómo se define una quemadura? Esta se define como lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico. Menciona 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. Los tipos de quemaduras pueden ser térmicos, eléctricas, químicas y radioactivas. Dentro de las térmicas están considerados los agentes, el agente calor y dentro de este están los líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables y en lo frío está contemplado la congelación. Dentro de las eléctricas pues está la electricidad, y que pueden ser por medio de atmosféricas e industriales. En la química son los que manejan productos químicos, como son los ácidos, bases y gases. Y las radioactivas, ¿sí? La gente realmente es la radiación ionizante, como por ejemplo los rayos X, energía atómica, radiación por isótopos y radioactivos. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Tenemos la epidérmica de primer grado, que compromete la destrucción de la epidermis, el dérmico superficial segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis superficial, el dérmico profundo segundo grado, profundo, destrucción de la epidermis más la dermis y el último que es la subdérmica de tercer grado que compromete la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Es la que se utiliza frecuentemente para valorar grandes superficies de modo rápido en niños mayores de 14 años y adultos. En las distintas regiones anatómicas representan un 9% o un múltiplo del 9 de la superficie corporal total quemada. No se debe utilizar en quemaduras superficiales. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Dentro de las consecuencias encontramos el desarrollo de la malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo así la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? De acuerdo con los resultados de análisis realizados, el déficit energético en el paciente quemado se estima que es de 943 más menos 654 kilocalorías día y un déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Ese se caracteriza por un aumento de hasta un 40% por encima de los valores normales, contando con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En el paciente quemado, 1/3 de la respiración mitocondrial se acopla con la fosforilización oxidativa y el tercio restante se le atribuye a la termogénesis, a diferencia de lo que ocurre en personas sanas. Estas comprometen 2/3 aproximadamente de su consumo de oxígeno, el cual se acopla a la fosforilización oxidativa y el tercio restante pues se atribuye a la termogénesis. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia e hiperlactemia generadas en la fase precoz posterior a la quemadura aumentan la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma. La hiperglucemia se asocia con resultados clínicos adversos como pueden ser hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad, dando así lugar a las lesiones térmicas que inducen al estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno que se asocia a la resistencia a la insulina.
¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual está asociada a la disfunción orgánica, debilidad muscular y por ende una mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados se ha estimado que en 1 metro cuadrado de piel quemada se genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos en pacientes de este tipo, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. La pérdida media de nitrógeno en este tipo de pacientes sin terapia nutricional supera los 0,2 gramos de nitrógeno kilogramo día, es decir, de 15 a 20 gramos día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. En primero tenemos que se produce una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Posteriormente, la lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. Después tenemos que hay un aumento persistente en los niveles de glicerol, aumento de las lipoproteínas, LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Y por último, el perfil de ácidos grasos plasmático muestra un aumento en los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. En este tipo de lesiones hay una mayor pérdida de micronutrientes en particular como es el selenio, el cobre, el zinc, el boro, bromo, hierro y el yodo. Asimismo se produce durante el primer día, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. Por su parte, estos pacientes exhiben una deficiencia de vitamina A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía de administración recomendada para ese tipo de pacientes es la enteral, la cual debe ser iniciada de manera precoz como sea posible. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Algunos estudios han demostrado que este tipo de nutrición muy precoz se debe realizar en las primeras de 6 a 12 horas, lo cual resulta muy seguro y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de este modo significativamente los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Pues, como ya hemos mencionado, la reducción de la estancia en UCI se ve muy notoria. O sea, al aplicar este tipo de nutrición enteral, pues redujemos el tiempo de estancia de este tipo de pacientes. También muestra que hay una reducción en las infecciones de las heridas. La nutrición enteral aplicada precozmente en las primeras de 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, lo que disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Asimismo, beneficia el aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas y por último, esta terapia nutricional mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuáles pueden ser las contradicciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Uno de los aspectos relevantes que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado es la disfunción gastrointestinal, el fallo intestinal secundario, desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente el síndrome de compartimental abdominal. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál es para niños? En los adultos se recomienda una de las fórmulas más certeras es la de Harris-Benedict. En individuos sanos se debe de multiplicar por un factor de estrés. El factor de estrés recomendado es por 1,5, ¿sí? Y en niños la fórmula sería de Schofield modificada.
Ajá, y como podemos ver, al hacer la ecuación, pues ya tenemos un factor de lesión y podemos ver a cuál corresponde con estos parámetros mostrados. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentajes en gramos por kilogramo por día? En carbohidratos, el porcentaje diario es del 60%, lo que equivale en gramos de 5 a 7 gramos kilogramo día. En lípidos es el 20%, que representa de 1 a 1.5 gramos kilogramos día, y de proteínas es el 20%, que en gramos es de 1.5 a 2 kilogramos por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Dentro de los aportes de micronutrientes tenemos la glutamina, que la cantidad que aporta es de 0,3 a 0,5 gramos kilogramo día. El cobre de 4 gramos a 5 miligramos. De selenio de 300 a 500. De zinc de 25 a 40 miligramos, de cromo de 15 miligramos día, vitamina C de 1,0 a 3,0 gramos día, de vitamina D menor de 70 años sería de 600, y de mayores de 70 años sería de 800. La vitamina A sería de 10.000, vitamina E de 20 a 25 y el hierro de 0,5 miligramos kilogramos día. Esta es la bibliografía utilizada para realizar esta actividad, profesor. Espero haber cubierto los puntos solicitados y de igual manera quedo pendiente de la retroalimentación correspondiente. Muchas gracias por su atención. Que tenga un excelente día.